despertador sonó a las 11:30 am, indicando el comienzo de mi día. Me levanté y me preparé una taza de café como lo hacía normalmente y comencé mi día. Vivía en un pueblo pequeño y trabajaba desde casa, así que, dado que establecía mis propios horarios, por lo general posponía el trabajo hasta la última parte del día y pasaba las primeras horas del día haciendo lo que quería. Lo que generalmente implicaba jugar, hacer el trabajo en la casa y, en general, evitar a las personas. Soy algo así como un ermitaño, se podría decir. Debo ser honesto, hubo momentos en los que solo deseaba que la gente desapareciera y pudiera dejarme solo. No quiero parecer demasiado misántropo, así es como me siento, a veces. Me mudé a este pequeño pueblo en medio de la nada de la ciudad, para escapar de la gente, pero incluso la gente de aquí puede ser un poco abrumadora a veces. Además de no tener la energía para aguantar a la gente por mucho tiempo, generalmente siento que la mayoría de la gente no es confiable y es una molestia. Entonces, me alegró trabajar desde casa ingresando datos para una agencia de atención médica. Me permitió estar lejos de la gente y seguir ganando un salario decente, lo suficiente para mantenerme a mí mismo y a todas mis empresas. En la agenda de hoy, además de registrarme algunas horas en Fortnite, estaba a hacer un pequeño trabajo en mi auto. Todavía se podía conducir mi automóvil, pero empiezo a sospechar que es posible que tenga que cambiar las bujías y los cables más temprano que tarde. Después del desayuno salí al camino de entrada, donde estaba estacionado mi Hyundai Sonata, y abrí el capó para inspeccionar las bujías. Ciertamente estaban empezando a verse un poco crujientes. Definitivamente iba a querer reemplazarlos hoy. Fue entonces cuando me di cuenta de que aún no había comprado cables nuevos y que necesitaría hacerlo para completar la puesta a punto. Pensé que tendría que ir a la ciudad e ir a la tienda de autopartes para comprar algunas. Entonces, volví a colocar las bujías, ya que pensé que podrían hacer algunos viajes más antes de necesitar ser reemplazadas. Luego me preparé para interactuar con el público y me fui. Sin embargo, mientras conducía hacia la ciudad, noté un silencio inquietante. Mientras miraba alrededor, noté que no había nadie a la vista. No vi ningún otro coche en la carretera, ni gente por ahí. Eso fue extraño, pensé. ¿Por qué no había nadie alrededor? ¿A dónde habían ido todos? Lo único que noté fue un montón de folletos esparcidos por las calles y las aceras, pero eso no era nada nuevo. Había notado que comenzaban a aparecer por toda la ciudad en las últimas semanas, y supongo que mi pequeña ciudad del Medio Oeste no era muy buena para la eliminación de basura. Sin saber qué hacer con todo esto, decidí hacer un rápido desvío a la tienda general de Mark, para ver si sabía lo que estaba pasando, y tal vez comprar un refresco. Me detuve unos minutos más tarde y salí del auto. Al salir de mi auto, noté lo increíblemente silencioso que estaba sin nadie alrededor. En cierto sentido, fue un poco pacífico, pero fue algo que nunca pensé que realmente experimentaría. Después de un segundo de asimilar el silencio, cerré la puerta del auto de un portazo y entré. Mark. Grité, sin recibir respuesta. Mark. Grité de nuevo, aún obteniendo nada más que silencio a cambio. No podía entender lo que estaba pasando. Mark siempre estaba allí ocupándose del mostrador, pero por alguna razón él también parecía haberse ido. Pensé que tal vez solo estaba en la parte de atrás haciendo inventario, porque era un día lento o algo así, y razoné que tal vez la razón por la que no me había escuchado era debido a su audición, que bien podría haber comenzado a disminuir, en su vejez. Entonces, simplemente fui a la hielera de atrás, tomé un Mountain Dew y dejé $3 en el mostrador donde Mark los encontraría fácilmente cuando regresara. Al ver que mi día había tenido un comienzo interesante, por decirlo menos, y al ver que no iba a hacer nada de mi trabajo hasta mucho más tarde, pensé que simplemente disfrutaría la tarde, antes de volver al mantenimiento de mi auto. Después de todo, era un hermoso, cálido y brillante día soleado. Me subí a mi auto y salí del camino de entrada frente a Marvis y me dirigí por Main Street. Pensé que aprovecharía el buen tiempo que estábamos teniendo y pasaría algún tiempo en un parque.
Entré en Jefferson Park y estacioné en el estacionamiento de grava, antes de dirigirme a un banco del parque, para sentarme y relajarme. Mientras estaba allí sentado bebiendo mi Mountain Dew, nuevamente noté la gran ausencia de personas, nadie paseando a su perro, o padres con sus hijos corriendo, ni siquiera en el patio de recreo. Más extraño aún, fue que además de la ausencia de personas, también noté la ausencia de vida silvestre. No podía escuchar insectos, pájaros ni nada. Esto fue muy extraño porque el parque era conocido por ser el hábitat de una especie protegida de grulla canadiense. Lo que significa que este era principalmente su hogar, y que, aparte de ser alguien que trabajaba para el DNR, a la gente no se le permitía meterse con ellos ni con su hábitat. Entonces, asumiría que al menos vería a varios de esos caminando, pero no. Jefferson Park, al igual que el resto de la ciudad, parecía estar completamente desprovisto de vida. No voy a mentir, en realidad estaba empezando a afectarme un poco. Terminé mi refresco, lo tiré en un basurero y regresé a mi auto. Encendí el motor, pero no antes de tomar la decisión de ir al centro comercial a solo un par de millas de la ciudad. Me imaginé que tenía que haber gente allí, ¿verdad? No voy a mentir, en realidad estaba empezando a afectarme un poco. Terminé mi refresco, lo tiré en un basurero y regresé a mi auto. Encendí el motor, pero no antes de tomar la decisión de ir al centro comercial a solo un par de millas de la ciudad. Me imaginé que tenía que haber gente allí, ¿verdad? No voy a mentir, en realidad estaba empezando a afectarme un poco. Terminé mi refresco, lo tiré en un basurero y regresé a mi auto. Encendí el motor, pero no antes de tomar la decisión de ir al centro comercial a solo un par de millas de la ciudad. Me imaginé que tenía que haber gente allí, ¿verdad? Conduje ese par de millas sin duda un poco más rápido de lo que debería y llegué al centro comercial alrededor de las 2 de la tarde. Para mi sorpresa y consternación, el estacionamiento estaba vacío. Supuse que era probablemente una señal siniestra. Salí de mi auto y caminé hasta las puertas corredizas automáticas de vidrio en la entrada del centro comercial y entré. Para mi horror, el centro comercial estaba completamente desierto. Las tiendas y los restaurantes estaban abiertos, la mercancía aún estaba en exhibición, pero no había nadie allí. Realmente es difícil imaginar que un lugar que normalmente está repleto del ajetreo y el bullicio de la vida diaria esté completamente desprovisto de eso. Me dio una sensación muy extraña e incómoda, mirando el centro comercial yermo. «Hola», grité desde el segundo nivel, con mis manos ahuecando mi boca, escuchando nada más que un eco en respuesta. Puedo decir honestamente, que en toda mi vida nunca me había molestado el sonido de un eco, hasta entonces. Pasé por tiendas de ropa, zapaterías y jugueterías, todas completamente sin vida. El patio de comidas estaba vacío. El lugar de juegos para niños estaba vacío. Incluso la sala de juegos estaba vacía. Normalmente este lugar estaba lleno de vida, pero por alguna razón, en este día, estaba vacío. Quiero decir, todo parecía operativo, simplemente no había nadie para operar nada. Uno de los fenómenos más inquietantes que experimenté fue que, si bien el centro comercial en sí estaba desprovisto de los sonidos de los humanos, no estaba totalmente desprovisto de sonido, ya que el sistema de sonido seguía reproduciendo ese jazz suave, música de centro comercial similar al rock de yates que escuchas. Como ruido de fondo cuando vas de compras. Me imagino que la música está destinada a ser relajante, pero en este escenario, fue todo lo contrario. Esa música está destinada a acompañar los sonidos de la alegría y el comercio, pero sin gente a su alrededor solo tenía esta cualidad inquietante. De vez en cuando, la voz de una mujer pregrabada que alertaba a los compradores sobre las ventas, así como la información general del centro comercial, se reproducía en lo alto. Era la única voz humana que había escuchado en todo el día, pero en este contexto no era de ninguna manera un sonido tranquilizador. Caminé por el pasillo que conducía al cine. Cuando llegué al teatro, el olor a palomitas de maíz permanecía en el aire, pero nuevamente, no había nadie allí.
Sé lo que dije antes sobre desear que la gente simplemente desapareciera, pero ahora que aparentemente sucedió, tengo que decir que está empezando a ser realmente espeluznante. Volví a la sala de juegos para descubrir que, aunque no había nadie allí, todas las máquinas seguían encendidas y en funcionamiento. Me acerqué a la vitrina de un juego de lucha y busqué en mi bolsillo un par de monedas de 25 centavos. Encontré algunos y los inserté en el gabinete, y el juego comenzó. Lo hice bien, puñetazos y patadas en mi camino a través de los niveles contra una plétora de oponentes de copiar y pegar. Fue un poco divertido, pero cuando terminó el juego, se me ocurrió cuán desolado era realmente mi entorno. Los lugares como este solían estar llenos de luces y sonidos, y niños corriendo, pero ahora, no había nadie, excepto yo. Sintiéndome confundido y bastante perturbado por toda la situación, decidí conducir a casa. Supuse que donde quiera que estuvieran todos, eventualmente regresarían, al menos, esperaba que lo hicieran. De regreso a casa, ni siquiera me molesté en pasar por la tienda de autopartes. Después de todo, ¿cuál era el punto? No habría nadie allí, de todos modos. Cuando me detuve en mi camino de entrada, noté que había comenzado a soplar una fuerte brisa, y al salir de mi vehículo, uno de los folletos que cubrían el suelo me explotó en la cara, antes de caer al suelo. Estúpido pedazo de papel, pensé. ¿Por qué el departamento de saneamiento de mi ciudad no pudo limpiarlos ya? Fue entonces cuando escuché la primera señal verdadera de vida que había escuchado en todo el día. No podría decirte de dónde venía, pero podría haber jurado que escuché el sonido de un avión volando por encima. Nunca había estado tan feliz de escuchar un avión antes. Aunque me dejó un poco confundido, ya que no había aeropuertos cerca de aquí, ni estábamos realmente cerca de ninguna ruta aérea importante. Entonces tuve la idea de mirar uno de los muchos folletos que había en el suelo. Me agaché y recogí uno. Cuando lo desplegué para leerlo, todo se volvió terriblemente claro. El volante instaba a los ciudadanos de mi pueblo, así como de los alrededores, a evacuar, porque en la tarde del 2 de junio, que era hoy, el gobierno de los Estados Unidos iba a realizar una prueba de una de sus armas nucleares, lanzando en nuestra localidad, y estudiando los efectos que la detonación tuvo sobre las estructuras construidas por el hombre, así como la dispersión de la radiación resultante. Al leer eso, me mareé y pude sentir que el color desaparecía de mi rostro, mientras escuchaba el sonido del avión acercándose.